Imagina por un momento que se te presentara la oportunidad de convertirte en el hombre más poderoso de tu país. Pero para llegar ahí, primero tienes que traicionar al hombre que te puso en esa posición donde estás en ese momento. Te echarías para atrás y dirías gracias, pero no gracias, o más bien aprovecharías por completo la oportunidad. Bueno, hace casi medio siglo, un hombre en Chile decidió traicionar a su gobierno por su propia gloria y aquello que consideraba correcto. Su nombre era Augusto Pinochet. Hijo mayor de una familia católica de clase media, Pinochet pasó los primeros 58 años de su vida en la oscuridad total antes de haber ascendido repentinamente a la fama. Fue uno de los principales ejecutores del golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente electo Allende y que consolidó una dictadura sin precedentes en el continente americano. También era un líder que tenía entre sus amigos más cercanos a figuras icónicas como Margaret Thatcher. Acompáñenos hoy a profundizar en la compleja vida del hombre que empujó la economía chilena mientras aniquilaba su democracia. En la vida de muchos hombres influyentes, para bien o para mal, por lo general hay pequeñas señales en sus primeros años que muestran el héroe o el monstruo en el cual esa persona se iba a convertir. Sin embargo, en la vida temprana de Augusto Pinochet no había absolutamente nada excepcional que reflejara en lo que él se iba a convertir luego. Nació el 25 de noviembre de 1915 en el puerto chileno de Valparaíso, en una familia de clase media estable. Su padre, Augusto Alejandro, era un funcionario de aduanas locales y descendía de colonos franceses. Su madre, por otra parte, era una mujer profundamente religiosa. Y hablando de Avelina, la madre de Augusto, el pequeño Pinochet parecía ser bastante cercano a su madre. Cuando la mayoría de la familia se mudó al campo y dejaron a Avelina en Valparaíso, Pinochet pidió quedarse con ella. De todas formas, esta separación familiar no significó una gran dificultad para él. La vida temprana de Pinochet en verdad fue bastante cómoda. Estudió en el Colegio Privado Sagrados Corazones, una de las instituciones más reconocidas dentro de Chile. Por otra parte, muchos de sus compañeros la tenían agarrada con él. Él mismo admitía que durante su adolescencia era un chico débil. Tenía un tipo de risa ruidoso y rústico que le ganó el apodo de burro. Tampoco era un muy buen estudiante. Lo único en que el Pinochet adolescente era realmente bueno era haciendo arte. Se ganó incluso varios premios en la escuela por sus pinturas. Ahora, si en algún momento de su vida se le pasó por la cabeza dedicarse a ser un artista, sería una idea pasajera, pues para el momento de su graduación el joven estaba decidido en convertirse en un soldado. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas, ya que su padre, Augusto Alejandro, estaba determinado a que su hijo mayor se convirtiera más bien en un doctor. Pero Pinochet supo cómo solucionar esto. Su madre Avelina adoraba a su hijo tanto como Pinochet la adoraba a ella. Así que cuando les hizo saber que quería ser un soldado, Avelina se aseguró con todas sus fuerzas de que eso era en lo que él se iba a convertir. Y este fue un camino que tuvo sus obstáculos. De hecho, los militares rechazaron 2 veces su aplicación hasta que finalmente en 1933 la perseverancia del niño y la madre dieron sus resultados. Pinochet fue aceptado en la Academia de Guerra en Santiago. Lo único llamativo sobre esta fase de Pinochet fue precisamente lo poco llamativa que era. Para cuando Pinochet se estaba graduando como comisionado de la infantería, la Segunda Guerra Mundial ya se avecinaba. Pero incluso abajo en el sur de Chile, la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto poderoso. Por ejemplo, el rol de la Unión Soviética en la derrota del nazismo avivó a los partidos comunistas en Hispanoamérica. Y varios gobiernos, al considerarlos como una seria amenaza, respondieron aplicando distintos tipos de medidas en contra de ellos. Por ejemplo, para 1948 en Chile fue prohibido el comunismo y se encarcelaron a varios activistas comunistas dentro de un campamento para prisioneros. A Pinochet le fue asignada la supervisión de uno de estos campamentos y fue durante esta tarea que conoció por primera vez al doctor. Ese año, un nuevo senador socialista decidió hacer una inspección personal en estos campos para evaluar si los comunistas estaban siendo tratados de forma apropiada. Cuando llegó al campo de Pinochet, el hombre, que alguna vez fue apodado como el burro, amenazó con dispararle a este senador cuyo nombre era Salvador Allende. Y en ese momento ninguno de los dos imaginaba que el destino de ambos estaba unido de forma inseparable. La historia de Augusto Pinochet no es solo la historia de una vida, sino de 2 vidas, la vida del mismo Pinochet y la vida de Salvador Allende. Nacido el 26 de junio de 1908, la vida temprana del doctor fue muy extrañamente similar a la del soldado. Al igual que Pinochet, Allende también nació en el puerto chileno de Valparaíso,
aunque últimamente surgió una fuente que asevera que en verdad nació fue en la capital Santiago. Lo cierto es que Allende también vino de una familia grande de clase media con una madre devota de su religión. Y al igual que Pinochet, el padre de Allende también quería que se convirtiese en un doctor. Pero mientras que la formación de Pinochet se gestó en el ejército, Allende tomó un camino muy diferente. Juan de Marchi es una de esas figuras al margen de nuestra historia, pero que aún así ejerció una gran influencia en los eventos. De Marchi era un zapatero italiano inmigrante que vivía en la misma calle de Allende, pero que tenía otra identidad que le gustaba mantener en secreto. De Marchi era un ferviente anarquista. En algún punto de la infancia de Allende se hicieron amigos y De Marchi terminó enseñándole a este adolescente ideas y doctrinas como la opresión de la clase, los derechos de los trabajadores y las fallas del capitalismo. Aunque Allende nunca se convirtió al anarquismo propiamente, bajo esta influencia eventualmente se volvió un socialista comprometido. Fue Allende quien en 1933 fue uno de los cofundadores del primer partido socialista chileno. Del mismo modo, en 1945 Allende se convirtió en uno de sus primeros senadores electos. Y fue mientras que estaba en su cargo que tuvo su primer encuentro con Pinochet. ¿Se acuerdan? En ese campamento de prisioneros donde Pinochet amenazó con dispararle. A ver, ahora, tampoco fue que Allende le dio demasiada importancia a este desencuentro, pues en ese momento su principal preocupación era la carrera para ser presidente. En las elecciones de Chile de 1952, Allende quedó en un sorprendente último lugar. Incluso fue expulsado temporalmente de su partido por haber hecho una campaña exuberante que no trajo resultados. Pero como ya deben saber, es bien difícil que un socialista se retire. Así que en 1958 Allende se lanzó de nuevo y esta vez sí estuvo muy cerca de ganar. El resultado estuvo chiquito. El candidato conservador sacó solamente 33.000 votos más que Allende y el equipo de Allende quedó convencido de que en la próxima contienda iban a ganar. Pero desafortunadamente para ello apareció en la escena Fidel Castro, quien el 1 de enero de 1959 derrocó al gobierno de Cuba e instaló una dictadura comunista. Esto llevó a que todo Hispanoamérica prendiera las alarmas contra esta amenaza roja y que ganar las elecciones como un socialista fuese algo prácticamente imposible. La tercera carrera presidencial de Allende en 1964 fue un fracaso. La admiración pública de Castro por parte del doctor Allende lo dejó en un muy por debajo segundo lugar. Y eso debió haber sido todo para Allende. Ya has perdido 3 elecciones, es decir, termina de entenderlo. Pero Allende no estaba dispuesto a entender nada. Como Sísifo empujando su roca cuesta arriba, Allende se inscribió para las elecciones de 1970 determinado a que esta vez las iba a ganar y contra todo pronóstico resultó victorioso. Para 1970 la economía de Chile no estaba en buen estado, había cierto descontento generalizado y un deseo de cambio. Y encima de todo esto, los partidos de derecha se lanzaron por separado, dividiendo así el voto y facilitando el camino para que una opción de izquierdas ganara. El resultado fue Allende ganando con 36.6% del voto, un porcentaje no muy grande, pero sí más grande que los demás. Y esta victoria inesperada activó varias alarmas a través de las Américas. En Washington, la administración de Nixon, como parte de su política de Estado, le pidió a la CIA que hiciera lo posible para detener a este marxista de tomar la presidencia. Pero en cambio el tiro le salió por la culata. Sus acciones más bien le dieron a Allende las llaves de la casa presidencial chilena. El 25 de octubre de 1970, un grupo de paramilitares de derecha, apoyados por la CIA, intentaron secuestrar a un general chileno pro Allende, probablemente para preparar el terreno para un próximo derrocamiento. Pero estropearon la operación al matar al general chileno y así más bien generar una reacción que aglutinó a la población chilena, al establishment chileno e incluso a las fuerzas armadas a favor de Allende. De repente el intento del Congreso chileno de bloquear la juramentación de Allende quedó sepultado. El 5 de noviembre de 1970 el doctor Salvador Allende fue juramentado como presidente, el primer jefe de Estado marxista electo democráticamente en la historia de Hispanoamérica. Pero ni había terminado la ceremonia cuando ya numerosos actores de Chile y de Estados Unidos empezaron a conspirar para asegurarse que no fuese solo el primero en la historia, sino también el último. Así que estamos en 1970, ya han pasado 22 años desde que hablamos cuando Pinochet estaba a cargo de un campamento de prisioneros comunistas. En todo este periodo, ¿qué estuvo haciendo el soldado de Valparaíso? Pues la verdad es que nada.
Podrá parecer una exageración, pero todo en la vida de Pinochet parecía indicar que no iba a ser más que un militar de bajo perfil. En 1970 era un militar de carrera de 55 años que no había dado de qué hablar en ningún momento. Lo que empezó a empujar su futura notoriedad fue que en 1971 fue nombrado como comandante general de la guarnición del Ejército de Santiago, es decir, el lugar perfecto si en algún momento se te ocurriera tomar la capital militarmente. Y no es que Pinochet estuviese deseoso de hacerlo en ese momento, y capaz nunca lo hubiese hecho si no hubiese sido por un tercer actor en juego: los conspiradores chilenos y la CIA. Arriba en Washington, la Casa Blanca de Nixon estaba muy preocupada frente a la elección de Allende, así que empezaron a dar apoyo y dinero a grupos de derecha chilenos para hacer propaganda anti-Allende e incluso intentos abortados de golpes de Estado. Diversos actores clave de las Fuerzas Armadas empezaron a planificar cómo sacarlo del poder. Con apenas un tercio del voto, Allende empezó a estatizar todo lo que estaba a su vista y a intervenir la economía. Y si bien para algunos estas movidas estaban dentro de la Constitución, para otros representaban un quebrantamiento del orden legal. Ya para 1972, el gobierno de Allende había conseguido una gran impopularidad y malestar económico. En un intento de lograr algo de estabilidad, el presidente socialista incorporó a varios militares dentro de su gabinete. Entre ellos estaba Carlos Prats, quien era el comandante en jefe del ejército. Prats no estaba muy a gusto con Allende, pero tampoco estaba nada a gusto con la idea de que el ejército lo removiera del poder. Mientras él estuviese a cargo, no había mayores probabilidades de un golpe exitoso. Y esto de hecho quedó demostrado cuando el 29 de junio de 1973 varios oficiales descontentos intentaron dar el golpe fallido que se conoció como el tanquetazo, debido a que la mayoría de los involucrados atacaron el Palacio Presidencial con tanques. Pero nadie en las Fuerzas Armadas acudió al llamado de los conspiradores, ni Prats ni Pinochet, que de hecho cuando se enteró puso su guarnición en defensa y a la orden de Allende. Incluso hay varias grabaciones de aquel momento que aparecen en el documental La Batalla de Chile. En estas grabaciones aparece Salvador Allende caminando con Pinochet de forma leal a su lado por las calles de Santiago justo después del atentado de golpe. Este era el tipo de cosas que convencían a Carlos Prats de que Pinochet estaba del lado antigolpe. Así que cuando Prats renunció un mes después, se encargó de que Pinochet fuese quien lo reemplazara. El 22 de agosto de 1973, Pinochet fue nombrado como comandante en jefe del Ejército de Chile. Esto cayó como sorpresa para varios, incluyendo a la esposa de Pinochet y a miembros de su familia. Prats había hecho que nombraran a un hombre que nunca había hecho nada relevante en una posición sumamente relevante, y era una decisión que sin duda pronto lo iba a perjudicar. Muchos años después de la muerte de Salvador Allende, Pinochet llegó a aseverar que él estuvo más de un año planificando el golpe contra el presidente socialista. Sin embargo, hay otras fuentes que más bien no lo muestran como un mega estratega esperando el momento oportuno, sino más bien como un don nadie que accidentalmente terminó envuelto a la cabeza de una conspiración. No fue sino hasta el sábado 8 de septiembre que diversos generales que sí tenían tiempo conspirando se reunieron con Pinochet para explicarle de forma clara la situación y decirle que el golpe iba con su apoyo o sin su apoyo. En esta reunión Pinochet se mostró vacilante, pero al día siguiente terminó plegándose al plan de manera formal. De esta forma, el 11 de septiembre de 1973, los residentes de Santiago despertaron ante el ruido seco de explosiones en la ciudad. Aviones militares de combate estaban bombardeando el Palacio de la Moneda y generando detonaciones y nuevas columnas de humo cada vez que pasaban. Imagina por un momento que ves por televisión que la Casa Blanca o que el Palacio Presidencial de tu país está ardiendo en llamas y que aquellos que lo están quemando son las Fuerzas Armadas de tu país. Bueno, esto es básicamente lo que sintieron miles de chilenos ese día. Y en una de esas ironías históricas, una de las primeras reacciones de Allende, a medida que avanzaba el golpe, fue decir: me pregunto qué habrán hecho con el pobre Pinochet. Pero en ese momento él no tenía forma de saber que el último soldado que él pensaba que le era leal, de hecho estaba dirigiendo las bombas que caían a su alrededor. Pese a esto, armado con una Kalashnikov que le había obsequiado Fidel Castro, Allende y su séquito lograron detener al ejército chileno durante varias horas, hasta que ya no hubo otro tipo de salida posible. Mientras los soldados traspasaban las ruinas en llamas de la Moneda, el doctor Salvador Allende se disparó en la cabeza. Para ese momento tenía 65 años. En las calles de Santiago estaban deteniendo y llevándose presos a activistas de izquierdas, manifestantes y artistas intelectuales a nuevos campos de detención que se habían creado en la ciudad. El más notorio de estos campos fue el Estadio Nacional, donde llegaron a torturar a disidentes en los vestuarios para luego llevarlos al campo y dispararles. Al mismo tiempo, se anunciaba en Chile la creación de una junta militar de gobierno conformada por los 4 comandantes de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y encabezada por el general Pinochet.
A medida que se extendían las consecuencias del golpe, el viejo general constitucionalista Carlos Prats, y aún leal a Allende, se fugó de Santiago para irse al exilio en Argentina. Aún así, el hombre que hizo que Pinochet estuviese donde estaba ahora no pudo escaparse de su viejo amigo por mucho tiempo. El 30 de septiembre de 1974, un carro bomba asesinó a Prats y a su esposa en Buenos Aires. Algunos especulan que el mismo Pinochet fue el que ordenó este asesinato. De vuelta en Santiago, la junta militar instauró una dictadura y con ello todas las represiones que conlleva. Se sumieron en estado de guerra y debían prevenir, como fuese, que los socialistas volviesen al poder. Se legalizaron los partidos políticos, se implementaron medidas de censura, todos los medios de corte socialista fueron suspendidos y con el paso del tiempo, durante este periodo se arrestaron alrededor de 80.000 personas y en torno a 200.000 fueron forzadas al exilio. Y la junta por sí sola no duró mucho. El 27 de junio de 1974, 10 meses después del golpe, Pinochet, mediante decreto, asumió como jefe supremo de la nación y mantuvo esta denominación hasta el 17 de diciembre de ese año, cuando fue nombrado como presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar. La tradición de alternancia democrática en Chile había quedado sepultada y por los próximos 16 años el general gobernó la nación como su líder indiscutible. Desde su llegada, el régimen de Augusto Pinochet estuvo marcado por su brusquedad. Una de las primeras acciones de Pinochet fue ordenar una comitiva del ejército para que limpiara a Chile de los izquierdistas que aún quedaban. Esta fue conocida como la Caravana de la Muerte. Se trataba básicamente de una unidad militar que viajó a lo largo de los desiertos y páramos de Chile para agilizar y revisar los procesos de las personas que estaban detenidas. Y por agilizar a veces nos referimos a ejecutar a estos disidentes. 97 chilenos fueron asesinados por esta caravana. En algunos casos eran llevados en helicópteros lejos en el Pacífico y eran lanzados a su propio destino. Mientras tanto, aquellos que habían sido arrestados durante el golpe eran enviados a campamentos de prisioneros. En el seco desierto de Atacama, los campos viejos de Salitre los convirtieron en campos donde los activistas de izquierda eran forzados a trabajar incluso hasta la muerte. Y campos similares a este también fueron creados en las frías montañas de la Patagonia. Pero los peores centros de tortura estaban en la capital. Ahí, la Villa Grimaldi, que alguna vez fue una gran casa colonial, se convirtió en un monumento a lo peor de los impulsos humanos. En este lugar se llegó a sofocar a prisioneros hasta el punto de casi matarlos y luego los liberaban después de su tortura. En casos extremos llegaron a secuestrar a las hijas adolescentes de críticos del régimen y usarlas como práctica para que los soldados aprendieran la tortura del electrochoque. En uno de los casos más dantescos hay reportes de prisioneras, mujeres que fueron forzadas a tener sexo con animales mientras los guardias miraban y se reían. Era toda una obra de terror confinada dentro de Chile. En noviembre de 1975, la policía secreta de Pinochet, la DINA, hizo contacto con las dictaduras de Brasil, Paraguay y Uruguay, y luego Argentina después del golpe militar de 1976. Juntos idearon lo que llevaría el nombre de Operación Cóndor, un plan para vigilar y desplazar por completo a todo lo que quedara de la izquierda en el continente. Se esperaba que la DINA pasara información de disidentes chilenos a otras naciones Cóndor y viceversa. Luego verían cómo se hacían cargo de los enemigos de sus aliados, lo que en ocasiones significaba ser lanzados a lagos profundos o ser disparados y enterrados en fosas comunes que tal vez nunca nadie encontraría. Hay registros de alrededor de 60.000 asesinados durante las 2 décadas del Plan Cóndor. Y había casos más dramáticos. El 21 de septiembre de 1976, el exministro exterior de Salvador Allende, Orlando Letelier, se montó en su carro en Washington, D.C., donde había estado viviendo exiliado desde el golpe. Con él estaba un ciudadano estadounidense de 25 años llamado Ronnie Moffitt. A las 9:30 de la mañana, una bomba escondida en el carro explotó y los mató a ambos. Al parecer, ni la capital norteamericana estaba libre del alcance de la DINA. Y esta represión en efecto sirvió para consolidar a Pinochet en el poder. En los inicios de 1980 fue aprobada una nueva constitución diseñada por la Junta Militar que le daba a Pinochet un nuevo mandato presidencial de 8 años. La dictadura había llegado para quedarse. Por este tiempo, Pinochet fue el principal mandatario de Chile hasta 1988, cuando se efectuó un referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder. Ok, para este punto tal vez se estén preguntando cómo un régimen de este tipo no se convirtió en un estado paria aislado internacionalmente.
Y las razones son varias, pero la principal se puede resumir en una frase: el milagro chileno. Esta frase fue acuñada por el economista del libre mercado Milton Friedman para referirse a lo que ocurrió en Chile luego de que Pinochet tomó el poder. En los gobiernos anteriores la economía chilena había tenido todo tipo de problemas y durante el tiempo de Salvador Allende la situación se puso mucho peor gracias a sus fuertes medidas intervencionistas, aunque todavía hay quienes aseguran que esto fue influenciado por la agenda de saboteo económico de la CIA. Lo cierto es que cuando Pinochet llegó al poder, decidió intentar una nueva ruta diseñada por los llamados Chicago Boys. Los Chicago Boys eran básicamente un grupo de economistas chilenos que estudiaron en Chicago bajo la tutela de Friedman. Los primeros 2 años de su gobierno, Pinochet no tuvo para nada buenos resultados económicos, así que en 1975 estos economistas fueron puestos en posiciones claves del gobierno y se les encomendó transformar la economía chilena. Y en efecto, así fue. La segunda mitad de la década de los 70, Chile se convirtió en el mayor laboratorio del momento para las políticas económicas de libre mercado. Se cerraron o privatizaron empresas estatales. Se abrió Chile al mercado extranjero, se redujo el gasto público y se le dio acceso a los negocios a mayores ámbitos de la vida chilena. Se desregularizó el mercado. Como estaba predicho, el primer año luego de la aplicación del programa de shock hubo fuertes consecuencias de austeridad y de recesión. Pero a partir de 1977 se inicia un boom económico sin precedentes con cifras muy positivas en todos los ámbitos de la calidad de vida. Pero para 1988 Chile tenía una de las economías más estables y más ricas de toda Hispanoamérica. Y por supuesto, quienes apoyan a Pinochet todavía señalan esto como su principal bandera y logro. Y ciertamente le ayudó al gobierno a ganar amigos como Margaret Thatcher, quien hablaba abiertamente de su admiración por el general Pinochet. Pero los detractores dicen que pese a este éxito económico, también se debe mencionar que por varias décadas después de los 80, Chile se mantuvo como uno de los países más desiguales del mundo. Llegado 1988, Pinochet estaba aparentemente en una buena situación. La economía iba muy bien, sus enemigos estaban muertos o apresados y él estaba seguro en su posición de poder. Así que cuando llegó el momento de hacer el plebiscito, luego de sus 8 años de periodo presidencial, el referéndum que les mencionamos previamente que planteaba si Pinochet debía seguir al mando o no, el general confiado no dudó en hacerlo. Más allá de todos los abusos, Pinochet consideraba que aún tenía la mayoría de la popularidad. Y bueno, tenía cierto sentido que Chile votara por el héroe que los había salvado del socialismo. Pero la verdad es que muchos en Chile no lo veían para nada como un héroe, sino como un burro represor. Y estaban a punto de probarlo en las urnas. El 5 de octubre de 1988 se realizó el referéndum dando la opción pro-Pinochet el 44% de los votos. La opción anti-Pinochet había ganado por 12 puntos de ventaja. Al día siguiente, Pinochet buscó hablar con sus oficiales y ver cómo maniobraba para no reconocer el resultado. Pero los oficiales tenían información de que Estados Unidos, entre otros países, más bien estaban presionando para que Pinochet honrara el resultado o de lo contrario iba a enfrentar serias consecuencias internacionales. Así que los oficiales se negaron a apoyarlo y ahora totalmente aislado, al dictador no le quedó de otra opción que anunciar públicamente que se iba a retirar de su cargo cuando cumpliera su periodo. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Al año siguiente, en 1989, se hizo la primera elección presidencial desde 1970 y el candidato de centro izquierda, Patricio Aylwin, obtuvo la victoria con 55% del voto. De un momento para otro, la larga era dictatorial había acabado. El 11 de marzo de 1990, cuando Aylwin asumió la presidencia de la República, finalmente la democracia había vuelto a Chile. Y por supuesto, Pinochet no regresó simplemente a la vida civil, sino que se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas y eventualmente se le dio el título de senador vitalicio, así como inmunidad política. Sin embargo, lo que parecía un retiro tranquilo y fácil no terminó siendo así. El 17 de octubre de 1998, Augusto Pinochet visitaba Londres para hacerse una cirugía en su espalda. Desde que se había retirado como líder de Chile hace 8 años, el antiguo dictador le había agarrado cierto gusto a la capital británica. Gracias a la ayuda clandestina de Chile a Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas, él consideraba que los británicos también le habían agarrado el gusto a él, pero los ingleses estaban a punto de sorprenderlo. Ese día, mientras Pinochet reposaba en el hospital a los 83 años de edad, fue arrestado por oficiales de la Policía
metropolitana de Londres. 7 días antes, un juez español, conocido como Baltasar Garzón, había emitido una orden internacional de arresto para Pinochet. Bajo la ley española, los crímenes graves contra ciudadanos españoles pueden ser juzgados en las cortes españolas sin importar la jurisdicción donde fueron cometidos. Y en efecto, varios ciudadanos españoles habían sido arrestados y torturados en Chile durante el régimen, y ahora era su turno de cobrársela. El arresto fue como un rayo de luz para la comunidad internacional. De repente, los ojos de muchas de las víctimas de Pinochet miraban hacia Londres. Y podríamos terminar este video diciendo que Pinochet fue extraditado a Madrid y que los jueces finalmente lo encontraron culpable y lo sentenciaron a cientos de años de prisión. Pero eso no fue lo que pasó. Aunque el Parlamento británico dictó que la inmunidad internacional no aplicaba para casos de tortura, aún así numerosos miembros del establishment cerraron filas para proteger a un viejo líder extranjero. Por el lado de los conservadores, Margaret Thatcher hizo una súplica apasionada para que liberaran a Pinochet. Por el lado del Partido Laborista, el secretario de Estado Jack Straw declaró que Pinochet estaba muy enfermo para asumir un juicio. Así, el 3 de marzo del año 2000, Pinochet fue metido en una silla de ruedas en un avión de Londres a Chile, donde parecía que estaba en las puertas de su muerte. Sin embargo, cuando finalmente tocó el suelo de Santiago, el dictador se paró triunfante de su silla de ruedas y saludó orgullosamente a sus seguidores que lo esperaban en el lugar. Como suele pasar en la historia, el dictador se había escapado sin daños. Sin embargo, hay una postdata a toda esta historia. Mientras que la orden española se mantuvo ahí, en Chile los legisladores empezaron a reevaluar el concepto de inmunidad vitalicia. En 2004, una comisión estatal en torno a los crímenes de la dictadura arrojó un reporte que revelaba que más de 35.000 personas habían sido torturadas y más de 3.000 asesinadas. Así que ese mismo año, los diputados chilenos decidieron levantar la inmunidad de Pinochet en torno a las ejecuciones de la Caravana de la Muerte y en torno al carrobomba que había asesinado al general Carlos Prats. Un año después, Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario, pocos días después de su cumpleaños número 90. El siguiente año, más y más acusaciones empezaron a ser puestas bajo la luz pública y surgieron evidencias de grandes niveles de malversación de fondos durante su presidencia. Finalmente, en 2006, Pinochet fue acusado formalmente de secuestro, tortura y asesinatos. Sin embargo, el viejo general encontró nuevamente una forma de escapar a la justicia. El 10 de diciembre de 2006, Pinochet murió de un infarto en su casa en Santiago. Solo unos pocos días antes se había declarado que estaba apto para enfrentar juicio. Hoy día el Estado chileno ha comenzado a dar cuenta poco a poco de los crímenes cometidos durante el gobierno de Pinochet. Más de 40.000 víctimas con vida han sido identificadas y se les han otorgado distintas formas de compensación, y a cerca de 1.300 oficiales y soldados han sido juzgados por crímenes contra la humanidad. Puede que la sombra de Augusto Pinochet y sus logros económicos todavía estén presentes en Chile, pero al menos ahora la historia tiene la capacidad de juzgarlo como el dictador que fue. Si bien escapó a la justicia durante su vida, los crímenes de Pinochet van a quedar grabados en la historia. Espero que este video les haya parecido interesante, que hayan aprendido varias cosas nuevas. Si fue así, por favor no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal. También estamos publicando videos todas las semanas, así que les recomiendo activar la campanita de las notificaciones. Como siempre, muchas gracias por vernos.